Les doy la bienvenida a cada uno de los participantes. Les voy a entregar el copo. Y le van a Santelli, que representa a la autoridad investigadora y al agente económico. Y en esta ocasión nos acompañan sus jueces. Les voy a pedir que se presenten en un momento. Van a empezar con 15 minutos cada equipo para presentar el caso y dar sus argumentos. Posteriormente pasamos a una sesión de 5 minutos para réplica para ambos equipos y posteriormente 5 para concluir. Y después daremos paso a las preguntas de los jueces. Les recuerdo que debe ser una sesión respetuosa, en orden, que cada participante hable fuerte y claro. Y también les voy a pedir que se presenten y digan si son abogados o economistas para que los jueces tengan ese conocimiento. La sesión está siendo grabada, si no tienen inconvenientes, y les doy la palabra a los jueces para que se presenten y posteriormente damos inicio a la audiencia política. Hola, buenas tardes, soy Eliana Ávila, soy abogada, trabajo en el despacho Quintero Sepulveda Escuales. Hola, yo soy Diana Plasencia, soy economista y trabajo en Ciencias Económicas. Hola, ¿qué tal? Felipe Soto, abogado. Bien, comenzamos con el equipo de la autoridad para que se presente. Soy Martín Morales Actual y yo soy de la parte de los abogados. Yo soy Andrea Carolina Padilla y soy parte de los abogados. Yo soy Dulce Jiménez Medina y soy parte de los abogados. Yo soy de Rivera y soy parte de los economistas. ¿Qué tal? Luis Alfonso Cárdenas, economista también. Tamara Ortigosa, economista. Buenas tardes, me llamo. Tamara Ortigosa. Tamara. Yo me llamo Natán y soy economista y abogado. Yo soy Alejandra Naya y soy economista y abogada. Yo soy Ilan Satarita y soy economista y abogado. Yo soy Ana Gabriela y economista y abogada. A partir de este momento pueden utilizar únicamente el teléfono para que ustedes de medir su tiempo en 15 minutos, pero no pueden acceder a ningún otro dispositivo por internet. A partir de este momento damos inicio a los 15 minutos por parte de la autoridad fiscal. Buenas tardes, señoría y público. Nosotros somos la autoridad investigadora. Conforme al artículo 34 de la Constitución Política de Yajalón, artículos 15 y 18 de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón, nuestra autoridad somos un órgano autónomo. Pues, Bueno, en conformidad con el artículo 24 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, somos un órgano de la comisión responsabilizada de conducir las investigaciones sobre probables violaciones a la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Está facultada para el inicio, desarrollo, coordinación y supervisión de investigaciones de prácticas monopólicas. Formamos parte del procedimiento seguido en forma de juicio y poseemos autonomía técnica, administrativa y demás atribuciones otorgadas por las leyes de Yajalón para el desempeño de las funciones. Bueno, como principales agentes económicos, en primer lugar tenemos al agente denunciante, Trapeza, sociedad anónima, institución de banca múltiple. En segundo lugar, tenemos a nuestro primer denunciado, Banco Finviaja, sociedad anónima, institución de banca múltiple. Y por último, tenemos nuestro tercer denunciado, Banco Mundo, por sus siglas BBCI, institución de banca múltiple. Bueno, en este caso tenemos leyes aplicables aquí a nuestro caso. En primer lugar tenemos la Constitución Política de Yajalón. En segundo lugar tenemos la Ley de Competencia Económica de Yajalón.
de las leyes al comprende de Yajalón y, en su caso, las aplicables al derecho comparado. Bueno, por consiguiente, vamos a redactar los hechos. El 2 de octubre de 2021, Trapeza inicia investigaciones como institución de banca múltiple. Posteriormente, el 25 de noviembre, Trapeza solicita mediante correo electrónico a todos los sujetos obligados a los que se refiere el circular único bancario para el intercambio de información crediticia. Posteriormente, el 1 de diciembre, Trapeza se presenta que hay una falla en los correos y posteriormente procede a reenviarlos nuevamente. Los días 15 y 28 de diciembre del mismo año, Finviaja y BBCI dan respuesta al requerimiento de Trapeza con una negativa de intercambio de información crediticia. Posteriormente, el 18 de enero, Trapeza presenta un escrito de denuncia, un escrito de queja ante la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón. El 2 de agosto del 2022, la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón resolvió el recurso de queja, resolvió que era procedente, pero se encontraba imputado. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2022, Trapeza presenta un escrito de denuncia por presuntas prácticas monopólicas ante la Comisión de Competencia de Yajalón. Y para finalizar, el 5 de enero de 2022 se dicta acuerdo de inicio de investigación del periodo de investigación. Bueno, pues derivado de esta investigación se hicieron los siguientes requerimientos. Con fecha del 8 de octubre de 2023, la autoridad le hace un requerimiento a Finviaja y a BBCI mediante oficios 223 diagonal 247 y 223 diagonal 248. Posteriormente, el 24 de mayo de 2023, mediante oficios 224-059 y 224-060, la autoridad nuevamente le requiere información a estos dos bancos. En desahogo de pruebas de lo que habla mi compañera, presentamos las series de tiempo de tasas de retorno de inversión, donde se observa que la tasa referencial de BBCI y Finviaja tienen una apariencia similar conforme al tiempo, que son 4 periodos. ¿Y demás? En el análisis econométrico se tomó como modelo el modelo de Johansen, pero de la integración, donde se demuestra que en ambos bancos hay una similitud. Donde también se observa que tiene unas raíces unitarias, en el cual se demuestra que es menos 3.48 y menos 27.23. ¿Me ayudas con la diapositiva 9, por favor? En estas tasas de interés se observa que hay una coalición en la cual si un banco sube su tasa de interés, el otro también se ve reflejado, el cual puede llegar a observarse de que hay una referencia entre ambos. Y le das a la última. Y en el análisis econométrico se observa que se tiene una similitud, el cual da 4.33.26, y en la referencia también de Finviaja con un resultado de 506.86, lo cual demuestra que pues tienen similitudes. Describiendo el mercado relevante, nos referimos al mercado de prestación de servicios bancarios y financieros de forma digital, el cual está conformado por todas aquellas entidades bancarias que prestan servicios de cuenta corriente a través de tarjetas de débito, emisión de tarjetas de crédito en todas sus modalidades, otorgamiento de créditos personales, así como inversiones con y sin plazo fijo.
El mercado relevante está conformado principalmente por dos grupos de personas. Por un lado, usuarios adultos jóvenes y por otro lado, usuarios en general que se encuentran o que no se sienten cómodos con la banca tradicional. En conjunto, el tamaño de este mercado fue de 28.245 millones en el año 2023. Y en esta tabla podemos ver la participación de cada uno de los agentes económicos involucrados en el caso. En primer lugar, podemos ver al Banco Finviaja, que cuenta con una participación del 26.5% en el mercado, mientras que el Banco BBSY es la tercera entidad bancaria en el mercado relevante con una participación del 17.5%. El Banco Trapeza, por su parte, al ser una banca de nuevo ingreso en este mercado, tiene apenas el 0.71% de participación, equivalente a unos 200,000 usuarios. Si analizamos el mercado relevante desde el punto de vista de competencia, asumiendo que no hay ninguna coordinación, se pudiera clasificar como un mercado económicamente competitivo, ya que el índice de Herfindahl-Hirschman está por debajo del umbral de los 2.000 puntos, y con referencia al artículo 68 de la Ley de Competencia, pues se considera un mercado, o podría considerarse un mercado sin concentración económica. Sin embargo, como acabamos de demostrar en el análisis econométrico y como las pruebas de cointegración y el análisis de las series de tiempo arrojaron, estamos observando una coordinación en el establecimiento de las tasas de interés tanto de BBSY como de Finviaja, así como en sus tasas de retorno. Entonces, haciendo un análisis del mercado, considerando la colusión entre Finviaja y BBSY, se encuentra o se calcula un índice de Herfindahl de 2.719. De entrada se encuentra por encima del umbral de los 2.000 puntos y con referencia al artículo 68, puedes cambiar por favor. Con referencia al artículo 68, dice que una coordinación se puede considerar como no peligrosa para el mercado si se cumple alguno de estos tres supuestos. El incremento del IHH con motivo de la concentración sea menor a los 100 puntos. Este no es el caso, ya que hubo un aumento de 1.700 a 2.700. El segundo supuesto es que el valor del IHH tras la concentración sea menor a 2.000 puntos. Tampoco es el caso, estamos por arriba de los 2.000. Y el tercer supuesto pues, es que la concentración puede ubicarse entre 2.000 y 2.500, pero con un incremento de entre 100 y 150 tampoco es el supuesto. Al no encontrarnos en ninguno de estos tres supuestos, la consecuencia es que se considera un mercado con una concentración peligrosa para el consumidor con los siguientes efectos. La coordinación entre Finviaja y BBSY produce un desequilibrio en el mercado de prestación de servicios financieros y bancarios digitales debido a la concentración del poder en un solo agente. Esta concentración puede conducir a la fijación de precios, entiéndase por precios tasas, por parte de la colusión, sin que los competidores puedan contrarrestar dicha acción. Las conductas ejecutadas a los agentes denunciados son las siguientes. La primera es el abuso de poder sustancial por parte de ambos dentro del mercado investigado. La segunda, la colisión entre los agentes económicos Finviaja y BBSY, de tipo horizontal, acudiendo al artículo 71 de la Ley de Competencia Económica de EFRON, debido a la cointegración entre sus tasas de interés y sus tasas de retorno de inversión sin plazo. Y la tercera es el desplazamiento de los agentes económicos competidores entre sí por la negativa de trato. Ahora hablando sobre las prácticas absolutas, para la aprobación de las prácticas absolutas es necesario la aprobación de un convenio, un contrato de manera física, pero en este caso la Suprema Corte de Justicia del Estado Mexicano nos menciona en la tesis con registro digital 2015-166 que solamente es necesario un indicio respecto a la prueba indirecta para la imputación de estas prácticas. Esto quiere decir que parte de un esquema de indicios y termina en una posible o probable colusión que puede ser sancionada. La siguiente es que acusa está obligado a probar, en este caso la Suprema Corte de Justicia bajo su tesis registral con registro digital número 2009-659 nos dice lo siguiente, que solamente es necesario el principio de presunción, los indicios para imputar estas prácticas absolutas sin dañar el principio de presunción de inocencia. Ahora la siguiente, en base al desahogo de requerimientos de información y a las gráficas econométricas, se puede notar una colusión entre Finviaja y BBSY. Esto de una manera que puede dañar al mercado de la libre competencia con el objeto de maximizar las ganancias y reducir la competencia económica, manipulando las tasas de interés. Cayendo en una también colusión tácita como horizontal. También como prueba de esto son
los programas de Python que toman en consideración la tasa de Banxico y la tasa del banco anterior como referencia. En caso de Finjaja toma la tasa de referencia de BBCI y BBCI toma la tasa de referencia de Icotá. Aparte de la clara colusión, queremos resaltar también las prácticas relativas restrictivas, ya que es una conducta anticompetitiva en la que está sancionada por el artículo 63, fracción segunda y tercera, y el artículo 65 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, donde limita, o una vez que se limita la libre competencia, ya sea mediante un acto, un convenio o un procedimiento, se lleva a cabo por uno o más agentes económicos que tienen una posición dominante en el mercado, como es el caso de Finviaje y BBC, limitando o desplazando en este caso a Trapeza al no querer compartir los datos recopilados y el análisis del mercado en el que compiten. Cabe mencionar que se reconoce que Trapeza cometió un error involuntario al enviar las solicitudes fuera del tiempo, pero se ha demostrado el compromiso por cumplir sus derechos y además evitar conductas monopólicas que existan entre los agentes denunciados. Hablando así también de una negativa de trato, donde hay una red negativa hacia Trapeza, mientras no existe una red positiva muy comparativa entre los agentes económicos Finviaje y BBC. Además de que hay una denegación y acciones discriminatorias con parte de ambos agentes, ya que controlan el mercado, como se comprobó con las gráficas econométricas, y se puede visualizar en cada colusión. Es cuanto. Y damos paso al ejecutivo general. A partir de ese momento empiezan a cambiar sus frutos, pero después de la decisión. Gracias. ¿Qué la declaración más angélico? La tercera última. ¿La tercera? Ya vamos para arriba. La de abajo. De penúltima. Ya, de penúltima. Bien, aparte de ese Buenas tardes, miembros del jurado. Nosotros somos el equipo de la Sangrarico y venimos a representación del agente económico, el cual es el Banco Finviaje, al cual se le ha acusado de realizar prácticas que restringen a la competencia. En primera instancia, tendremos la aclaración de los hechos, la cual nos permitirá tener un panorama más amplio de lo sucedido. Posteriormente, mis compañeros demostrarán que nuestro representado no incurrió en prácticas monopólicas relativas, que tampoco incurrió en prácticas monopólicas absolutas, y yo presentaré las ganancias de eficiencia. En la aclaración de los hechos tenemos que nuestro representado inicia operaciones en 1913. Años después, en el 2010, se implementa el sitio web de Finviaje. Esto es importante porque a partir de este año entra dentro del mercado relevante. Esto de acuerdo con la Autoridad de Competencia Económica. 5 años después, el 13 de febrero del 2015, se implementa el Código Finviaje. Esto con el fin de establecer las tasas de interés y las tasas de retorno. Un mes después, el 15 de marzo de 2015, sale Finviaje. Ahora bien, con respecto a Trapeza, es importante mencionar que este banco inicia operaciones el 2 de octubre del 2021, por lo cual, de acuerdo con la circular única bancaria, en su artículo 23 ter, este tiene un plazo de 40 días hábiles para solicitar intercambio de información. Esto con el fin de hacer una evaluación de riesgo crediticio. Este plazo se vence el 26 de noviembre de 2021, ante lo cual no se recibió ninguna solicitud, sino fue días después, el 1 de diciembre de 2021, que se recibe esa solicitud. Bien, primero vamos a empezar a analizar la resolución que emitió la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, en la cual voy a citar textualmente cuál fue la resolución. Si bien ni la CUP ni el decreto establecen explícitamente que el transcurso del plazo al que se refiere el artículo 3 derivará en la preclusión del derecho, dicha consecuencia se argumenta de una interpretación sistemática del propio precepto normativo. Esto quiere decir que, de acuerdo con la resolución emitida por la Comisión, los argumentos planteados por la recurrente son infundados. Asimismo, Finviaje siempre ha garantizado la protección de datos personales de sus usuarios. En el contrato, específicamente en la cláusula 15, en el párrafo segundo,
se estipula que el cliente autoriza al banco a proporcionar, siempre y cuando haya una solicitud previa por escrito, a cualquier institución de crédito o análoga, la información crediticia generada y derivada de cualquier operación de crédito realizada por este, siempre y cuando sea únicamente con fines de evaluación del riesgo crediticio. Esto apegándonos, cumpliendo el artículo 23 de la circular única bancaria y su transitoria inversión. Esto implica que si Finyaja hubiera llevado a cabo el intercambio de información, ya sea personal, financiera, crediticia o comercial, con Trapesa, estaría incurriendo en una relación contractual con sus propios usuarios por no apegarse a lo establecido en la CUP. Asimismo, como no hay algún decreto que nos obligue a compartir esta información personal de nuestros usuarios, no pondremos en juego la seguridad de nuestros clientes. De esta manera, aun cuando Finyaja no ha compartido la información con Trapesa, esto no ha sido una posible barrera a la entrada para Trapesa. Nosotros realizamos un promedio de captación que han tenido los bancos. Finyaja, a lo largo de sus 110 años de operación, ha logrado capturar 12.5 millones de cuentavientes. Esto quiere decir que si hacemos un promedio anual, captan 113.363 usuarios. Por otro lado, BBCY, que es el tercer banco con mayor captación de usuarios, a lo largo de sus 38 años de operaciones ha tenido 9 millones de cuentas, ha captado 9 millones de cuentavientes. Esto quiere decir que anualmente capta 236.842. Por último, Trapesa, que es una institución que lleva apenas 2 años de operaciones, ha capturado 200.000 usuarios. Esto quiere decir que captó en promedio anual 100.000 usuarios. Asimismo, como podemos ver en la siguiente tabla, los servicios que ofrecen las distintas instituciones financieras van un poco, son diferentes. Esto quiere decir que Trapesa ofrece el servicio de cambio de moneda de curso legal por criptomonedas. Va dirigido a un público, a usuarios jóvenes y al público en general. Por otro lado, Finyaja y BBCY ofrecen servicios de banca patrimonial y corporativa y de banca de inversión. Van dirigidos a población y empresas en general y es una banca tradicional. Ahora bien, pasando al siguiente punto, se está haciendo alusión a nuestra representada, junto con BBCY, que existen prácticas sospechosas en sus plataformas digitales. Respecto a esto, tenemos que hacer una diferencia a que se están refiriendo justamente a las tasas de interés, de retorno y de préstamos que están publicadas en las plataformas digitales de cada una de las instituciones. Primero que nada, en este argumento tenemos que sentar ciertas bases. El primer punto es que BBCY y Finyaja son competidores directos. ¿A qué me refiero con esto? A que ambas instituciones ofrecen el mismo tipo de servicios. Sus servicios son homogéneos. Básicamente, esto nos abre las puertas al segundo punto, su anticipación. Al estar en el supuesto de competencia en el que ambas instituciones tienen el mismo tipo de servicios y productos, compiten por dar la mejor tasa de interés, compiten entre ellos para ser lo más competitivos y no perder el mercado. Asimismo, tener en cuenta la estrategia de reacción. Cada empresa diariamente establece su tasa de interés a través del código que ya presentaron, que fue parte de la entrega de los desahogos de requerimientos. Finyaja usa la tasa de interés de un día anterior. En realidad no está usando información confidencial de BBCY. Todas las tasas, pasando al tercer punto, todas las tasas de interés, tanto de retorno como de préstamos, son publicadas en las plataformas digitales de las instituciones. Por ello, cada una de las instituciones está en un equilibrio. ¿A qué me refiero con un equilibrio? A que ninguna de estas dos instituciones tiene el incentivo a usar información de otra institución, ya que no son competidores directos. Puede que tengan servicios heterogéneos. Básicamente, no van a tener un efecto en su mercado como tal. Por ello, es importante recalcar que hay una gran interdependencia entre estas dos instituciones.
por lo que si, por ejemplo, BBCY baja su tasa de interés para préstamos, obviamente Fillaca lo hará porque es una actitud normal en este tipo de mercados para mantenerse competitivo y no perder el mercado. Por ello, haría alusión a ciertos casos análogos. En primera instancia, para pasar al cuarto punto, en primera instancia, haré alusión a dos casos. Primero, uno en México, de Santander y otros bancos, contra el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica con resolución del presente año, 2024. Y el caso de Budapest Bank contra el Tribunal Supremo de Hungría, con resolución en el año 2019. Ambos tuvieron resoluciones a contrario censo, pero tomaron en cuenta ciertos aspectos necesarios para poder sancionar a estas instituciones, entre ellos las restricciones por objeto y las restricciones por efecto. ¿A qué me refiero con restricciones por objeto y efecto? Bueno, primero, la restricción por objeto se refiere a que cualquier tipo de acuerdo tiene que ser probado directamente y de manera material que existe para poder analizar si de verdad tiene un efecto nocivo para la libre competencia. Asimismo, en este mismo sentido, la restricción por efecto, al no existir, como es en este caso, un acuerdo material, se deberá realizar por parte de la Comisión un análisis o una prueba indirecta que muestre que en realidad hay un efecto negativo en el mercado o nocivo para el bienestar de los consumidores. Por eso nos permitimos mostrarles estas gráficas en donde podemos ver un poco el efecto. Primero, del lado izquierdo tenemos la demanda mensual de préstamos de BBCY con la que se está haciendo alusión a que hay un tipo de coordinación. Del otro lado tenemos las tasas de interés para préstamos tanto de BBCY y Fillaca y del Banco Central de Yajalón. Primero que nada hay que resaltar que este es un movimiento normal en el mercado de tasas de interés, ya que las tasas de interés de préstamos y la demanda de estos mismos tienen una relación inversa. Al incrementar la tasa de interés de préstamos, obviamente la demanda disminuirá. De este mismo modo, podemos observar del lado derecho que en realidad las tasas de interés, tanto de BBCY como de Fillaca, sí, son similares, pero ambas siguen la tendencia que tiene el Banco Central, teniendo ciertamente una brecha o tasa de descuento entre estas dos tasas, dando la oportunidad a las demás instituciones de poder poner tasas de interés más competitivas para que los consumidores puedan elegirlos a ellos y tengan incentivos a ir a contratar en estas instituciones. Además, haciendo alusión a otros dos casos de la Suprema Corte de Estados Unidos, Diestus con resolución en 1972 y Woodbull II en resolución en 1993, hacen mención en la resolución que se determina que este tipo de comportamiento no es ilícito. El paralelismo no es ilícito porque no implica un acuerdo formal, comunicación explícita o cualquier entendimiento compartido entre competidores para fijar precios o coordinar conductas de mercado. Bajo esta línea argumentativa, mis compañeros ya han demostrado que nuestro representado no ha incurrido en ningún tipo de restricción a la competencia. Ante ello, voy a demostrar las ganancias y la eficiencia. Es decir, aún en nuestro actuar se han generado beneficios tanto para los consumidores como para el mercado. Y es que, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley de Competencia Económica, las prácticas relativas restrictivas de la libre competencia serán listas, salvo que se demuestren ganancias en eficiencia. Y es por ello que tenemos ganancias en eficiencia tanto en tasa de interés como en tasa de retorno. En la tasa de interés podemos observar en la línea azul y verde cómo es que cuando hay un grado de coordinación de 0.98 las tasas de interés son menores que si no existiera coordinación, es decir, cuando no existe coordinación la línea es la línea roja. Y en ese sentido puede ser perjudicial para los usuarios, es decir, tenemos en cuenta que Fillaca es el banco más grande de Yajalón, por ello los demás bancos tendrían incentivos a aumentar sus tasas de interés. Posteriormente, tenemos las tasas de retorno, en el cual es de intuición inversa. Es decir, cuando existe un umbral de coordinación mayor, las tasas de interés son mejores para los consumidores que cuando no existieran. Es decir, cuando no existe grado de coordinación, es cuando Fillaca solo toma en cuenta las decisiones del Banco Central de Yajalón.
Tomando en cuenta todo lo anterior, nuestro representado únicamente ha actuado conforme al compendio normativo de Yajalón, y no solo esto. Asimismo, ha generado beneficios tanto para los consumidores como para el mercado. Muchas gracias. Ya, concluida. Ahora vamos a pasar al tiempo de réplica. Empezamos por la comisión. Tienen 5 minutos para replicar el argumento de Bueno. Muy bien. Respecto a que no se puede compartir información, ese argumento se genera una laguna legal, ya que dentro del artículo 23 bis y 23 bis y 23 bis ter, así como el artículo 3, obliga a los agentes a compartir información dentro de 90 o 60 días, pero no dice si lo sancionarán después de no cumplir este artículo, pues, y es donde se genera una laguna, porque mientras que no comparten información está cayendo una práctica monopólica respecto a la ley de competencia económica de Yajalón. Ahora nos dicen que el agente económico se contradijo entre sí, porque al principio dijo que sí eran competidores directos entre BBCI y Finyaja, que eran competidores directos, pero ya después nos dijo que no, así que pues ya ahí entramos en controversia. Igual nos dice que la prueba indirecta debe ser un hecho que sea 100% probable, pero pues ya mientras ya hablamos sobre la jurisprudencia, y nos menciona que solamente es mediante un indicio de una probable o una posible colusión, no es necesario comprobar un contrato como tal. Y además, haciendo mención sobre el paralelismo, al mostrar las tasas se puede justificar que hay un paralelismo, sin embargo, no están paralelas, son iguales. Se hablaría de un paralelismo cuando las mismas tasas hubiera una gran diferencia o tal vez mínima, y en cuestión estamos viendo en las tasas que presentó tanto el agente denunciado y tanto las tasas que presentamos son exactamente iguales. También presentan como argumento para decir que no hay una coordinación, presentan como argumento el que ambos bancos tienen productos diferenciadores, lo cual no implica que ambos bancos pertenecen al mismo mercado. Está bien que el Banco Trapeza tiene su producto diferenciador, que es la venta de criptomonedas, y Finyaja pertenece, además del mercado relevante, pertenece a otro mercado, como es el mercado de la banca tradicional. Sin embargo, eso es irrelevante para el análisis del caso que estamos haciendo dentro del mercado de servicios bancarios digitales. En segundo lugar, a pesar de que BBCI y Finyaja son bancos competidores entre sí, ambos obtienen un beneficio, ya que por sí solo el banco Finyaja no tiene poder absoluto sobre el mercado, ya que tiene un segundo competidor con una participación del mercado muy parecida a la suya. La coordinación con el banco BCI sí le da poder de mercado, sí le da ese poder para fijar tasas de intereses que puede elevar en el caso de créditos y que puede disminuir en el caso de tasas de retorno, perjudicando de esta forma al consumidor. También, como se demuestra, si bien la gráfica que ustedes presentaron sí tiene similitudes, sin embargo, nosotros en nuestro análisis econométrico que se hizo a través del modelo que se presentó en la diapositiva 9, estamos demostrando que a pesar de que todo sea muy parecido, sí se tiene una demostración en los números. Entonces, sí hay una colisión, o sea, sí puede ser una gráfica en la cual ustedes presentaron, sin embargo, en el modelo econométrico y en los modelos utilizados, sí se demuestra una causalidad. Ok, damos paso a la lectura de la agente económico. Primeramente, la comisión
insinúa que mi representada y impusieron barreras a la entrada a la empresa por no compartir su información religiosa. En este punto, como ya bien mencionaron, la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón ya ha resuelto sobre este asunto y determinó que, a pesar de ser procedente del recurso de queja, resultaba ser infundado, ya que Trapeza realizó el intercambio de información crediticia 3 días hábiles después de haber precluido su derecho. En este sentido, incumple con lo establecido en la circular única bancaria. Se debe recordar que mi representada es una banca múltiple, es decir, es un ente regulado y por tanto no puede hacer algo para lo que no está facultado. Debe cumplir con lo establecido en el convenio normativo. Por tanto, si Trapeza busca el intercambio de información fuera de tiempo, deberá primeramente apelar a la resolución de la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón para que de esta manera, si la autoridad falla a su favor, la autoridad faculte a mi representada de poder realizar dicho intercambio. De lo contrario, mi representada se vería implicada en una posible demanda colectiva por el incumplimiento de su contrato con sus clientes al compartir información sensible de sus clientes sin estar facultada por ello. Otro punto que me gustaría mencionar es que la totalidad de los bancos de Yajalón, o sea, con mi representada y BBCY, compartieron su información crediticia con Trapeza. Por tanto, no existe una barrera de entrada para este banco, ya que cuenta con la información suficiente para poder realizar el análisis de riesgo crediticio correspondiente y ofrecer de esta manera los mejores productos para sus clientes. Finalmente, y sobre este punto, Trapeza ofrece servicios diferenciados, como bien ya se ha mencionado. Ofrece el intercambio de moneda de curso legal por criptomonedas, servicio que mi representada no ofrece. Y en este sentido, son mercados diferentes a los que estarían entrando. Además de que Trapeza ofrece sus servicios únicamente en el mercado digital, mientras que mi representada ofrece sus servicios tanto en el mercado digital como en el mercado físico, que es por medio de sucursales. El segundo punto que mencionan es que la comisión alude que cierta colusión o coordinación entre mi representada y BBCY al sincronizar sus tasas de interés y de retorno. En este punto me gustaría resaltar que la coincidencia en ciertas condiciones de mercado no implica necesariamente coordinación. Los patrones observados se deben a factores de mercado comunes, como bien lo es la oferta de bienes sustitutos. Si bien es cierto, Finyaja fija su tasa de interés con la tasa de interés de BBCY. Sin embargo, no hay ninguna coordinación, ningún acuerdo, ninguna colusión, ni siquiera comunicación entre mi representada y BBCY. Simplemente se utiliza la tasa de interés previamente publicada por BBCY en su sitio oficial con el fin de determinar su tasa y de esta manera permanecer competitiva en el mercado. Cabe destacar que esta es información pública que carece de todo carácter de confidencial y que es información que está a disposición de todos los agentes económicos, además de que no elimina la incertidumbre competitiva para el mercado. Ustedes mencionan un criterio jurídico de que es únicamente necesario un indicio para poder realizar una investigación. Sin embargo, esto no es para imputar una acción anticompetitiva per se. Si bien es cierto, se inició la investigación por supuesta coordinación, sin embargo, no tiene ningún documento material que pruebe dicha comunicación, coordinación o colusión. Finalmente, cabe destacar que en esta investigación en particular, la carga de la prueba recae en la comisión y esta no pudo acreditar ni comprobar la existencia de ningún acuerdo material y que dicho acuerdo tenga el objeto o efecto de dañar a la competencia. Por tanto, no dispone de los elementos suficientes para concluir que la representada ha incurrido en una práctica anticompetitiva. Por el contrario, nosotros demostramos que el uso de la tasa de interés de BBCY es con el fin de garantizar un cierto equilibrio entre las empresas competidoras y garantizar de esta manera la competencia. En este tenor se ofrecen mejores tasas a los usuarios y estos se ven beneficiados. A su vez, se demostró la ausencia de barreras al entrado por el envío tardío de intercambio de información de Trapeza. En consecuencia, no puede determinarse una práctica nociva para la competencia ni por supuesta colusión ni por barreras a la entrada. La Comisión no ha logrado comprobar ni acreditar ningún daño al mercado, la competencia, ni mucho menos a los consumidores. Gracias. Bien, ahora vamos a la parte de las conclusiones. Igual les van a dar 5 minutos por equipo para que mejor concluyan y pasar a los de los equipo conclusión. 5 minutos para concluir.
a partir de ahora. ¿Qué te pasa? Bueno, perdón. Sí, a manera de conclusión, la Comisión de Competencia, en este caso la autoridad investigadora, hemos probado mediante un análisis econométrico por medio de pruebas de cointegración que las series de tiempo de las tasas de interés y las tasas de retorno de los bancos BBCY y Finjaja son estacionales y están relacionadas en el tiempo. Las gráficas que presenta el agente económico con respecto a las tasas de interés que hubieran sido si no se calcularan considerando la tasa de referencia del otro banco no son procedentes debido a que si eliminas la variable del banco competidor cambian el margen de error y el margen de ganancia, entonces no pueden usar el mismo algoritmo para calcular esas tasas de interés. En segundo lugar, y repito, el hecho de que el Banco Finjaja y el Banco Trapeza tengan productos diferenciadores no los excluye de que ambos pertenecen al mismo mercado de servicios bancarios digitales. En tercer lugar, se demuestra que la colusión de BBCY con Finjaja obtienen un poder absoluto en la concentración del mercado, lo cual les da el poder de fijar las tasas de interés. Esta fijación de tasas de interés perjudica al consumidor, lo cual baja la eficiencia del mercado. El efecto que tiene esta coordinación sobre el mercado es una concentración sumamente marcada en un solo agente económico que concentra el 45% del poder del mercado. Como comisión o como autoridad investigadora no podemos permitir que esta concentración se lleve a cabo. Hemos demostrado mediante la prueba de cointegración que las series están relacionadas en el tiempo. El agente investigador nos mencionó sobre los bienes sustitutos. Hay que recordarles también de que la información crediticia no hay un sustituto, ya que se considera como un insumo esencial dentro del mercado relevante o un mercado investigado. También nos hace mención sobre las pruebas físicas. Hay que recordarles que el letrero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos muestra que son imputables las prácticas absolutas mediante pruebas indirectas, debido a que los agentes económicos buscan sustituir estos contratos físicos o convenios físicos para ocultar de esas prácticas monopólicas. Espanto. Sí, tiene todavía dos minutos. Ya finalmente, respecto a las prácticas relativas y respecto a la negativa del Banco Finjaja, en este caso a compartir su información crediticia con Trapeza, si bien esta negativa no representa una barrera a la entrada para el mercado de servicios bancarios digitales, porque Trapeza logró entrar a este mercado. Bueno, si bien esta negativa no implica una barrera para la entrada a este mercado, sí representa una barrera para la entrada al servicio bancario tradicional, ¿sale? Impide el crecimiento de los competidores dentro del servicio bancario digital y sí limita el que otros competidores puedan entrar al servicio de banca tradicional, ¿sale? Ya, con le damos la palabra al equipo de consejo. Todo lo mencionado en la presente audiencia busca responder dos principales cuestiones. Si es que nuestro representado Finjaja incurrió en una práctica anticompetitiva monopólica absoluta y una práctica anticompetitiva relativa. La respuesta para estas dos cuestiones es un claro no. Empecemos con la primera cuestión de la práctica anticompetitiva relativa. En este sentido es muy importante mencionar que esto sería un error administrativo por parte de Trapeza. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en llevar a cabo un intercambio de información, más aún cuando la propia Comisión Nacional Bancaria de Yajalón ya estipuló que está infundado debido a que se encuentran fuera de plazo. Nosotros no podemos, como agrega la autoridad investigadora, que es una laguna legal, nosotros no podemos ir más allá y tratar de una interpretación. Nosotros tenemos que cumplir explícitamente con lo que dice el convenio normativo. Incluso esto ya se ha respaldado por la Comisión Nacional Bancaria. En ese sentido, es muy importante mencionar con respecto a lo que menciona la autoridad. Ellos hablan de que esta información crediticia resulta por ser un insumo esencial. Miren, nosotros no llevamos a cabo este intercambio de información por encontrarse fuera de plazo.
Todos los demás bancos de Yajalón sí le proporcionan esa información, así que es falso que haya una privación de este uso esencial, ya que entre los demás bancos abarcan alrededor del 50% del mercado, por lo cual no hay una afectación directa en este sentido. Incluso lo que nosotros les demostramos es cómo Trapesa ha tenido plena libertad para el cubrimiento de un mercado que es el de criptomonedas, para precisamente tener entrada libre y poder participar de esta manera. Asimismo, con respecto a las tasas de crecimiento, hemos visto cómo Trapesa ha mostrado básicamente un comportamiento adecuado, no ha mostrado dificultades para incurrir en este sentido. Finalmente, queda importante mencionar que en el derecho existe este principio de que nadie puede alegar a favor su propia torpeza. Esto es importante y es un principio en el derecho porque nosotros no tenemos la responsabilidad de cubrir algo que Trapesa desde un inicio comete un error. Con esto es suficiente para demostrar por qué Trapesa no ha sido privada del mercado, no ha sido privada de ningún insumo esencial. Simplemente debido a un error administrativo no se llevó a cabo ningún tipo de información confidencial. Vamos a pasar con el segundo punto, que es acerca de la práctica monopólica absoluta, el cual también es directamente falso. Verán, cuando ustedes, por ejemplo, compran un agua, tienen opción Ciel, Pura, Bonafont y tienen precios similares. Esto no implica que sean coordinadas, esto no implica que se vaya a llevar a cabo una investigación. Esto simplemente indica que debido a las condiciones del mercado, que debido a que dependen de la materia prima que es el agua y de la purificación y de otros procesos, para precisamente llevar a cabo su propia fijación de precios. En este sentido, de lo que nosotros dependemos es de la tasa del Banco Central de Yajalón. Pero ante esto, ustedes pueden tener este interrogante. ¿Por qué fijarte únicamente en la tasa de interés de BBVA si es el tercer banco más grande de Yajalón? ¿Por qué no fijarte en el segundo o en el cuarto? La respuesta a esto es muy sencillo y se la presentaron mis compañeros. Finyaja y BBVA tienen productos básicamente similares, es decir, son competidores directos. La autoridad investigadora no nos compartió si es que el segundo banco o el cuarto banco tenían productos similares, por lo cual nosotros únicamente lo que hacemos es fijarnos en la actitud, en el comportamiento de un competidor directo, con lo cual esto termina por no recorrer ninguna falta. Ya la Suprema Corte de Estados Unidos, el Tribunal de la Comisión Europea, ya han resuelto que para que se demuestre corrupción es necesario que se explicite en un documento o en un acuerdo que efectivamente se va a llevar una coordinación. Aquí lo único que nosotros les decimos es, nosotros nos fijamos con base en la actitud de BBVA y de la tasa del Banco Central de Yajalón. El análisis econométrico que dicen ellos es cierto, posiblemente haya casualidad, porque los códigos que nosotros les proporcionamos de manera transparente y de manera abierta es precisamente decirles, nosotros nos fijamos en la tasa del Banco Central de Yajalón y en la tasa del Banco Central del BBVA. Por lo tanto, obviamente va a haber una causalidad. Esto no implica que estemos coordinadas porque nosotros no llevamos a cabo ningún intercambio de información confidencial. Por ejemplo, si ustedes van al Banco Inbursa, ustedes pueden ver que hay un letrero de tasa de retorno por un pagaré, porque esta información es pública, no es que se haya llevado ningún tipo de convenio o ningún tipo de información confidencial entre ambas instituciones. Por último, queda remarcar lo que les comentaba mi compañera. Nosotros, gracias a que llevamos este comportamiento con base en la actitud de BBVA y del Banco Central de Finyaja, con respecto a las tasas de interés, obtenemos tasas de interés menores y tasas de retorno mayores. Esto termina por generar una eficiencia en el mercado, con lo cual termina por beneficiarse no solo el servicio que ofrecemos, sino para todo el mercado en general, debido a que somos el principal banco en Yajalón y por tanto puede haber incentivos de los demás bancos para fijarse en nuestro comportamiento y fijar tasas similares. Con todo lo que les hemos dicho, queda claramente demostrado por qué no incurrimos en una práctica absoluta y en una práctica anticompetitiva relativa. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos a pasar a la parte de preguntas. Si me permiten el micrófono. Ustedes pueden preguntar a cualquier equipo, incluso a un integrante masculino especial, y el equipo responde. Para este periodo vamos a tener aproximadamente 10 invitados. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al equipo de la autoridad si no encuentran alguna otra explicación para que la correlación entre las tasas de los bancos en cuestión estén correlacionadas entre ellas y si no utilizaron algún otro tipo de variables justo para eliminar algún problema de correlación dentro del modelo que utilizaron.
No utilizamos ningún otro tipo de variable porque, como bien comentó la gente, dentro de los algoritmos compartidos en el desahogo de los requerimientos presentados por ambos bancos, se puede observar que la tasa del banco contrario, en este caso para Finyaja, la tasa del banco BBCY es una variable independiente en su modelo o para el cálculo de su modelo de tasa de interés. Entonces, está demostrado, de hecho, mediante esos algoritmos que hay una coordinación. Puede ser una coordinación en la que ambos bancos se pusieron de acuerdo o no, no tenemos prueba de ello, no hay ningún documento que pruebe que se pusieron en comunicación de alguna manera. Sin embargo, la postura de la Comisión es que esta coordinación lo que causa es un poder de concentración en el mercado que no podemos permitir debido a que ambos bancos concentrarían casi la mitad del mercado, como bien comentaron. También para la autoridad notar que en la práctica monopólica relativa uno de los decir cómo reprimirte por lo sustancial y también qué incentivos tienen para desplazar un objetivo que representa el 7% del mercado. Bueno, en cuestión de poder sustancial es lógico, inclusive en el informe que se nos presentó, básicamente dice que Finyaja y BBC tienen este poder dominante del mercado porque justamente son, como se mencionaba, competidores de, digamos, los mismos servicios y el mismo mercado. Sí, hay una dominación de esto, por tanto, Trapeza podría entrar también a competir de la misma forma con los mismos servicios, pero se niegan a darle la información para que pueda entrar al mercado y competir de igual forma, aunque actualmente no se tengan los servicios de Trapeza y Finyaja igual, pero sí estamos hablando de algoritmos y de tasas de interés que al final de cuentas es el mismo herramienta y el mismo modus operandi que existe entre las tasas. Quiero comentar que redes cachas que se ha estado. A ver, en la relativa están ustedes acusando la negativa verdad. En la absoluta están en absoluta corrección. Entonces, de la relativa en particular, a mí me gustaría preguntarles por qué esa conducta la asociaron a negativa de insumo esencial y no una negativa simple y sencillamente de trato, sin considerar el insumo. ¿Qué características les permitieron a ustedes determinar que esa información tenía la etiqueta de insumo esencial? Bueno, como tal, sabemos que un insumo esencial en un mercado podríamos hablarlo como de comida, a lo mejor algún tipo de servicio, transporte, que es esencial para los consumidores. Sin embargo, atrayendo la negativa de trato al caso específico, en este caso se vuelve un insumo esencial la recopilación de la información crediticia para justamente poder entrar al mercado tanto Trapeza y poder llegar a extender su valor adquisitivo y económico, también llegar a más consumidores que tengan el mismo, que si bien tienen ahorita la parte de la generación joven, es porque también están hartos de cómo manejan los bancos tradicionales su economía en sí o sus servicios hacia las nuevas generaciones. Vale, pues. En cuanto al poder sustancial, ahorita señalaste que el mercado relevante que ustedes consideraban era específicamente el mercado digital. La participación en el mercado que ustedes están señalando de 40 y tantos %, ¿tiene el descuento de usuarios exclusivamente del mercado digital o sobre la variable genérica? No, sí, sí es exclusivamente del mercado digital.
se le descontó a los usuarios de la banca tradicional. Y con respecto a la, otra pregunta de qué motivo tendrían estos bancos para desplazar a un banco con tan poca participación en el mercado, es como si lo traemos un poquito a la vida real. Hay muchas aplicaciones de banca digital o hay muchas marcas que prestan servicios de banca digital y que en cierta manera no encuentran ninguna barrera a la entrada de este mercado. Es un mercado relativamente competitivo, es un mercado relativamente abierto. Sin embargo, como bien comentaba nuestra compañera, la información crediticia es un insumo esencial para todas las entidades bancarias, porque con base a esta información crediticia se definen todas las tasas de interés y se definen los préstamos en cantidad y magnitud que se van a otorgar. Entonces, al negársele esta información a una entidad como Trapeza, y no es una barrera a la entrada dentro de este mercado, pero sí es una barrera a la entrada dentro de la banca tradicional. Igual que pasa en la vida real, que entrar al mercado digital es relativamente sencillo, pero cuando vemos nuevos bancos en la banca tradicional, y es precisamente por esta coordinación que ocurre entre los grandes bancos, ¿no? En este caso entre Finyaja y BBC. A mí me gustaría preguntarle a la gente si hicieron algún análisis para la definición de mercado relevante y saber si los mercados digitales y de la banca tradicional eran sustitutos, eran complementarios o incluso mercados relacionados, y con base en eso saber si consideran que el mercado, que hay sustitutos o que los bancos son sustitutos cercanos. Perdón, y me gustaría agregar si en la parte del análisis de eficiencias encuentran que la conducta que están llevando a cabo no es, no hay algún otro tipo de conducta que pudiera traer los mismos beneficios a los consumidores sin incurrir en una posible coordinación, que es de lo que se les está acusando. Ok, primero con respecto a la definición de mercado relevante, esta definición básicamente la autoridad nos dio este mercado relevante y nosotros no se nos hizo necesario ir más allá de si es banca tradicional o banca digital. Lo único que nosotros sí hicimos énfasis es, mira, dentro de la prestación de servicios financieros a través de medios digitales, Trapeza incluso ha podido incursionar en un mercado en el que nosotros no participamos, que es el de las criptomonedas. En ese sentido, básicamente, no fuimos más allá de eso, aceptamos la definición por parte de la autoridad. Y con respecto al segundo, la realidad es que si utilizamos únicamente la información proporcionada por el Banco Central, la verdad es que terminamos por ofrecer tasas de interés mayores y tasas de retorno menores, lo cual se termina por afectar. Lo que nosotros hicimos y que podríamos considerar es chance de tomar en consideración la conducta o las tasas de otro agente económico, o como otros bancos en general de la banca tradicional o de la banca digital, pero la realidad es que no hacemos eso porque BBC termina por ser nuestro principal competidor. Ofrecemos la misma cantidad de servicios con las mismas especificaciones, entonces justamente no tendría tanto sentido fijarnos en el comportamiento de otros bancos, sino únicamente en el de Voy a hacer así. En el tema de eficiencias, a mí me llama la atención que las expusieron para la coordinación. Esa fue la práctica absoluta. Entiendo que la ley de estadística no establece que las opciones son per se. ¿Por qué las eficiencias las desarrollaron para señalar que la evolución misma generaba una eficiencia en mucho grado? No la constataban como una eficiencia, pero desde la perspectiva de la negativa en donde están más necesarias. Bueno, fue justamente debido a cómo se catalogó, o sea, porque la parte de la absoluta nos la pusieron como la parte de la asociaron a la parte de una supuesta colusión. Entonces no tenía tanto sentido acomodar la parte de si habíamos desplazado de alguna manera o habíamos tenido un dato diferenciado contra Pesa, por lo cual la análisis de eficiencia, lo que nosotros buscábamos demostrar es cómo con nuestra actitud no estamos incurriendo en ninguna práctica monopólica
con respecto a la ley de Yaja, ¿no? Sino que además les demostramos como el hecho de que nosotros nos comportemos así también aportar mejores beneficios para los usuarios y para el mercado en general. Ya. Y la segunda, ¿por qué le dan tanta fuerza a la resolución de primera instancia cuando todavía ya plantean el recurso? Porque ya hacen como determinar la resolución en instancia. Bueno, primeramente, Finjaja no puede realizar el intercambio de información, ya que la solicitud fue tardía. Entonces, la COP, la Escuela Única Bancaria, es clara en determinar el plazo y Trapeza en este caso lo incumplió. Por tanto, no se realizó el primer intercambio de la solicitud de intercambio. Por eso, comentamos que la resolución de la Comisión Nacional Bancaria de Yaja es importante, ya que también determinó impugnado su recurso de queja. En este sentido, si se buscara realizar el intercambio de información, primeramente, Finjaja debería estar autorizada por alguna autoridad o por algún decreto mismo que nos menciona. Por lo tanto, si se busca este intercambio, se debería primeramente apelar al recurso de queja, y si se resuelve a favor, mi representada ya tendría dicha autorización legal de una autoridad para poder realizar este intercambio. Sobre todo, también considerando que si lo hace sin dicha autorización, se vería posiblemente en una posible demanda colectiva por incumplimiento del contrato con sus clientes, ya que comparte información confidencial de los mismos sin tener autorización expresa para esto. Ok, gracias. De esta manera concluimos la sesión, la audiencia. Les voy a pedir a los chicos que por favor abandonen la sala para que los chicos puedan delegar. Ya no es necesario que regresen, así que les agradecemos mucho su participación y el equipo de MUCOP les estará informando de los resultados más allá. Gracias.